La historia se puede escribir y uno la puede leer. Muchas veces, para quienes son más jóvenes, pueden tomar un libro, pueden leer una crónica, pueden leer incluso una editorial que habla del pasado, o que los padres dicen todo tiempo pasado fue mejor. Pero lo cierto es que es más importante también conocer la historia de la voz de quienes han sido sus protagonistas, o quienes, para que no se incomoden, han formado parte de ese proceso que nos ha llevado al estado actual. Algunos postulan por ahí que la historia es cíclica, que los tiempos se repiten, que los momentos vuelven a ocurrir hacia el futuro. Por eso es tan importante conocer el detalle, por eso es tan importante escuchar y comprender para no cometer algunos errores. Nos acompaña hoy el diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch, hombre fundador en Chile del humanismo, y particularmente el Partido Humanista que cumple 35 años justamente ahora y con quien vamos a entrar de inmediato. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, además que coincido con tu introducción. Esta es una radio con historia y algunos quieren suprimir las clases de historia. Y yo creo que es fundamental siempre tenerla muy presente para mirar al futuro, entender lo que pasó antes. Diputado, y vamos de lleno a eso. ¿Qué ocurrió hace 35 años atrás cuando usted decide comenzar junto a personas que ya no están, entre ellos también una diputada que fallece, digamos, en su ejercicio, pero ¿qué lo llevó a usted a llevar adelante en época de dictadura? No es una época cualquiera de formular el Partido Humanista. Nosotros veníamos ya funcionando, existíamos como Comunidad para el Desarrollo Humano. Era una organización social y con actividades también culturales que venía a su vez de lo que era el Poder Joven, que había sido puesto en marcha y fundado por Silo. Mario Rodríguez Cobo, un pensador argentino, un luchador, un Murió escritor. el 2006, 2007. Murió el 2009. 2009, perdón. Correcto. Sí. Corrijo, murió el 2010. Y estábamos trabajando muy activamente en diversas actividades sociales, sobre todo en torno a los temas de la no violencia, tema de la educación por la no violencia, colaborando con Naciones Unidas en temas de la promoción del desarme nuclear, etc. Pero vivíamos en Chile y nos pareció evidente que teníamos que ocupar todas las formas disponibles para poder trabajar por la recuperación de la democracia. Y desde ese punto de vista nos pareció necesario organizarnos como partido político. Sabíamos que más adelante en algún momento iba a venir algún proceso en el que los partidos iban a tener relevancia, había ya mucho diálogo con otras organizaciones sociales y también políticas, y ahí fue cuando tomamos la decisión de formarlo, lo conversamos además con los humanistas en otros países, y fue una decisión que fue creciendo, y finalmente de hecho fundamos el Partido Humanista en más de 45 países. Para hacerlo además hicimos un proceso muy lindo, hicimos una encuesta muy grande, muy masiva, consultando sobre los aspectos que la gente consideraba relevantes que eran estar en un partido político, en su organización interna, en su característica, en su relación con la sociedad y en las prioridades políticas y sociales. Y eso lo tomamos como elementos que luego lo llevamos también a nuestra declaración de principio y nuestra base de acción política. En ese momento, el 84, al fundar el Partido Humanista, nos comprometimos desde el primer minuto en que nuestro tema prioritario era la recuperación de la democracia en Chile a través de la no violencia activa como metodología de acción. Y ahí es donde ustedes entran a reunirse con la democracia cristiana, con el Partido Socialista, porque aquí hay un dato, porque yo sé que hay jóvenes que probablemente no lo saben. El Partido Humanista formaba parte de lo que fue la concertación de antaño, vamos a ir de lleno a eso, pero ustedes ahí comienzan este diálogo político, cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, nosotros comenzamos en ese momento a tener mucho diálogo con las otras fuerzas políticas que también estaban en un proceso de reorganización, pero también había mucha fragmentación. La gente hoy día no lo sabe, pero habían no sé cuántos partidos socialistas que después incluso fueron más aún. Varios otros partidos radical también estaba dividido en varios, en fin. Empezamos a conversar en eso, entonces las conversaciones eran difíciles porque había mucha persecución, nosotros fuimos perseguidos, fuimos encarcelados varias veces, muchas veces se dan en las embajadas, se aprovechaba el Día Nacional de algún país, nos invitaban a los embajadores, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, etcétera, países europeos la mayoría de las veces, y ahí teníamos los diálogos, o ahí nos poníamos de acuerdo para encontrarnos muchas veces de forma bastante
clandestina o camuflada para poder dialogar y planificar cómo íbamos a avanzar hacia el futuro. De esos diálogos surge, y a mí me tocó ser partícipe de ese proceso, el proyecto original que luego deviene en la concertación de Partidos por la Democracia. Está el grupo de los 24, hay varios otros grupos que se forman, pero la mirada estaba puesta en cómo vamos a trabajar para recuperar la democracia en Chile. Y ustedes comienzan con el gobierno de Patricio Aylwin. Hay detalles, digamos, ustedes lograron algunos cupos también en el Parlamento, pero de hecho usted se fue de embajador en Nueva Zelanda. La verdad es que nosotros ya éramos bastante críticos de los partidos políticos tradicionales. En mi caso asumí la presidencia del partido justo antes del plebiscito del 88, y pasé a formar parte de lo que era el ejecutivo del Comando del No. Éramos 5. Pero éramos muy críticos de las formas. De hecho, recuerdo que una vez me invitaron de la Democracia Cristiana, como asumí la presidencia, a conocer un poco cuál era mi mirada sobre el partido. Y no te lo reproducí en extenso, pero luego fui enviado a un exilio dorado como embajador al lugar más lejos de Chile. Eso te dice más o menos lo que opinaba. Donde no había vuelos directos en ese entonces. Claro. Éramos críticos de la forma, del estilo. Y lamentablemente vimos cómo a medida que se avanzaba hacia la configuración del primer gobierno, rápidamente se fueron realineando fuerzas en modos muy tradicionales, de copar los cargos, de dejar afuera a los grupos más nuevos, a los grupos más jóvenes, a nosotros, a los ecologistas, a distintas organizaciones, y se optó por modos muy tradicionales. Nosotros tuvimos participación en el primer gobierno de Aylwin, bastante reducida, en un par de cargos. Nosotros creíamos que íbamos a tener una participación muy paritaria con los demás, pero no nos importó, no estábamos por los cargos. No estábamos por los cargos. Efectivamente, yo fui embajador, tuvimos una subsecretaria, Pía Figueroa en Bienes Nacionales. Mario Aguilar, que hoy día presidente de los profesores, tuvo un cargo como en educación extraescolar, y así en algunos otros casos. Y trabajamos muy lealmente en el primer gobierno de Patricio Aylwin. Pero al discutirse el programa de gobierno del segundo gobierno... 1993. Sí, que iba a ser el de Eduardo Frei, se sabía que iba a ganar. Que venía con unas municipales entre medio que ya traían problemas a ustedes con la democracia cristiana. Así es, ya se habían producido quiebres importantes. Donde la democracia cristiana había pactado con la derecha para dejar en al menos un caso de ustedes... Bueno, en el caso de Peñalolén, concretamente. Se suponía que nosotros íbamos a subir la alcaldía, digamos, fruto del acuerdo que teníamos y la votación que habíamos alcanzado, y al momento de hacer la votación, porque en ese momento el alcalde era votado por era los otro modelo, eso hay que explicarlo, sí. Era otro el modelo de la estructura municipal, donde se llegaban justamente a acuerdos, y pasaban muchos municipios en que 2 años había uno, después 2 años teníamos otro alcalde. A nosotros nos pasó eso en Ñuñoa, por ejemplo, con Pablo Vergara. Pero en Peñalolén la democracia se da vuelta y termina votando con la derecha por el alcalde, que no sé si en ese momento ya era Alarcón o no me acuerdo bien. Fue una acción muy brutal, muy dura, muy poco leal. Entonces ya eso había dañado las relaciones. Pero el tema de fondo para nosotros fue otro. Cuando se discute el programa de gobierno, el segundo gobierno, se nos hace evidente que se está privilegiando mantener un modelo económico, político y social heredado a la dictadura, con algunos retoques, pero que se está traicionando los elementos fundamentales que habían dado origen a la recuperación de la democracia. Para nosotros el tema no era votar cada 4 años. El tema tenía que ver con cómo construir una democracia real, participativa, devolver la justicia social. Eso implicaba, por ejemplo, una nueva constitución. Formó parte del diálogo inicial. Tenía que ver con anular la ley de amnistía, con recuperar las empresas privatizadas y muchos otros temas. Bueno, todo eso se empieza a dejar de lado, y de hecho en el gobierno de Frei se continúa y se profundizan las privatizaciones. Cuando vimos ese programa y lo discutimos y tratamos de que las cosas cambiaran, se nos hizo evidente que ya no teníamos nada que hacer ahí adentro. Y efectivamente nos retiramos de la concertación. Algunos dirigentes de esos partidos, que todavía existen y andan por ahí, nos dijeron cosas como, y esto es literal: oye, pero se van a quedar sin nada. Es bien chocante, pero ya en esa época estaba ese cálculo, se van a quedar sin nada. Para nosotros el tema no era qué cargos teníamos ni cuáles no. Tenía que ver, quizá éramos ingenuos, éramos todos muy jóvenes del Partido Humanista, era un partido con 60.000 militantes y el promedio de edad era 27 años. Quizá éramos unos ingenuos, pero de verdad creíamos que el objetivo era construir un país más justo y más democrático. Y eso no se veía por ningún lado. Por el contrario, se excluyó la participación de la gente. Mira, de algún modo lo que pasó es esto. Yo te lo pongo en una imagen que le he dicho varias veces de aquella época. Todo el mundo ayudó a empujar un camión, ayudó a empujar un camión para que llegara hasta arriba de la cuesta. Cuando llegó arriba, unos pocos se subieron al camión y dijeron: muchas gracias, ahora váyanse para la casa. Eso a nosotros nos pareció inaceptable. ¿Y cómo fue el momento en que ustedes se van? ¿Hubo un debate? ¿Ustedes advirtieron? Porque
Y porque voy a ir a otra pregunta después de eso, que si el romanticismo, digamos, es lo correcto en política, pero antes de eso, ustedes hicieron las advertencias, ustedes tuvieron un diálogo directo con el candidato que en ese minuto era, o uno de esos candidatos que más sonaba, que era Eduardo Frei. Nosotros hicimos muchas conversaciones con el gobierno mismo del presidente Aylwin respecto de cómo se habían cerrado los espacios de la participación ciudadana, que lo veíamos como uno de los mayores problemas, y advertimos que eso en el futuro iba a crear un gran daño, que lo creó. Una de las abstenciones más altas del mundo, una apatía muy grande, en fin, todo lo que vemos hoy día, muchos años después. Veíamos ya los primeros elementos propios de la corrupción, ya habían situaciones escandalosas, cuando las denunciamos no nos daban ni pelota, decían, no, estos son los humanistas que andan con estas cosas. Y hablamos también con el equipo de Eduardo Frei y con él varias veces, pero la verdad es que no había una voluntad de avanzar en la profundización de reformas estructurales. Entonces la verdad es que dijimos, para eso no. Para eso no, o sea, nosotros llegamos a la política para otra cosa. Insisto, no llegamos para tener unos cupos y unos cargos. Si estamos acá es porque creemos que de verdad lo que la gente espera de nosotros es cambios estructurales, cambios profundos en materia de derechos, en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones, en fin, todo lo que estamos viendo hasta el día de hoy. ¿Pero no fue mejor quedarse? ¿Qué le podría decir usted, por ejemplo? Hoy día está rodeado de jóvenes, sí, en el Frente Amplio, ya vamos a entrar a eso. Pero ¿qué le diría usted a los jóvenes? ¿Es mejor quedarse o mejor hubiese sido estar dentro de esa coalición y seguir moviendo la mesa o tratando de que en algo lo hubiesen escuchado? Porque finalmente ustedes pasaron al ostracismo, digamos, por varios años, hasta que usted fue candidato presidencial. Me lo decían en esa época y lo veo todavía hoy día a quienes dicen que es mejor desde adentro tratar de cambiar las cosas. ¿Sí? Nosotros hicimos verdaderamente el esfuerzo, pero no había caso, no había forma. Pero no fue muy cortito, tal vez. No se hacen media culpa, digo, mirando los 35, o sea, mirando, digamos, estos años. Me pasa lo contrario. Yo creo que fue el acto más coherente que hemos realizado en nuestra historia política. Sí, el primero creo que fue comprometernos con la lucha no violenta en la época de la dictadura, que era muy difícil. Y el segundo fue retirarnos de la concertación cuando sentimos que se estaba traicionando el proyecto original. Fue un acto de coherencia. Efectivamente, desde el pragmatismo se puede decir, perdieron los cargos, perdieron todo, quedaron en el ostracismo, efectivamente nos censuraron. Pero no solo cargo, porque también es perder un grado de poder decirlo. Tal vez, está bien, no tengo ministros, no tengo subsecretarios, como le gusta a algunos partidos, pero a lo mejor haber tenido más tribuna dentro de la misma mesa. Yo creo que esto lleva a una reflexión que es larga sobre cuál es el sentido de estar en la política, cuál es el sentido real. Y yo creo que el sentido tiene que ver con definir a qué tipo de sociedad vas a apuntar. Y si formas parte de una coalición que en su conjunto no está por avanzar en esa dirección, que cree en un reformismo tibio, en una visión que venía tomada por lo demás de la socialdemocracia europea, las terceras vías, que en el fondo era aceptar, asumir y validar el modelo neoliberal y a lo más pretender hacerle algunos retoques, que desde nuestra convicción era seguro que no iba a mejorar las condiciones de vida de muchísima gente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué me voy a quedar ahí? ¿Para que me escuche a veces a alguien, pero después me diga, sí, está muy bien y me dé unos golpecitos en la cabeza? No, no tiene sentido. Por lo demás fuimos coherentes en lo que siguió después, porque con la misma mirada decidimos trabajar en la construcción de una coalición amplia del mundo de la izquierda y progresismo, y así es como llegamos al Juntos Podemos, y bueno, de hecho me tocó a mí ser el candidato presidencial. ¿Qué microtomato más? Así, y contribuimos, aunque me salte muchos años, pero lo quiero dejar puesto acá, y contribuimos desde el inicio a este proyecto en el que estamos hoy día, que se llama Frente Amplio. Cada uno tendrá distintas versiones de cómo se llega a formar el Frente Amplio, pero nosotros no tenemos ninguna duda que desde el comienzo del movimiento del 2011 estuvimos empujando para la formación de una nueva coalición que incorporara a todos los nuevos movimientos. Porque siempre hemos creído que si bien tenemos buenas ideas, somos simpáticos, etcétera, esto se hace con otros. Antes de llegar a los tiempos más presentes, sí. ¿Qué cree que le pasó a la última parte de Patricio Aylwin? Digo última parte de su gestión y luego Frei, Lagos y posteriormente Bachelet. ¿Fue el personalismo? ¿Fue las ansias de lucrar bajo cualquier circunstancia? ¿Qué fue lo que asfixió en definitiva? Mira, aunque suene de nuevo quizá un poco romántico y alejado de la política, nosotros los humanistas estamos convencidos que el cambio es una transformación social y personal simultánea.
¿Ya? que si tú quieres ser no violento, construir un mundo no violento, también debes practicarla en tu vida personal. Si quieres construir un mundo más ético, también debes practicar la ética en tu vida personal. Y eso implica conocerse y transformar aquello en mí que va en una dirección incoherente. Bueno, eso no sucede en la política tradicional. La política tradicional está volcada hacia afuera y termina justificando en honor a la causa, en honor al propio partido, en honor a la coalición, lo mismo que ha pasado en tantos otros lugares últimamente. Una de nuestras críticas profundas al mundo de la socialdemocracia, del progresismo, de la izquierda, ha sido que terminó metiendo las manos. La derecha viene robando desde siempre y es parte de su ADN. Tiene una vinculación perversa con el mundo de los negocios, o de algún modo es representante de ese mundo. Entonces está involucrada permanentemente, pero no se le perdona efectivamente por parte de la ciudadanía y creo que causó un profundo daño, una pérdida de esperanza en mucha gente el ver que este mundo de la izquierda, y esto pasó, insisto, en muchos países, Latinoamérica, cosa de ver Lavallatos, cosa de ver tantos otros casos, creo que produjo un daño muy grande. Cuando acá empezamos a ver, tampoco lo saben los jóvenes de hoy, que se corta el pasto en una refinería con, tú sí lo debes recordar, ¿no es cierto?, por cientos de millones de pesos, que hoy día deben ser miles de millones esta época. Uno decía, bueno, a ver en qué estamos. Cuando después empiezan a haber escándalos con los basurales, con los permisos de las municipalidades, tantos casos que uno ya no recuerda el listado, pero que empezó a empañar efectivamente el sentido más profundo de lo que se había querido construir. ¿Y cuál es la diferencia con el Frente Amplio? Porque uno podría pensar que igual hay personalismo dentro del Frente Amplio, te los conoce mejor que yo, son parte, incluso yo le podría preguntar cuáles son los aportes, por ejemplo, de Raúl Alarcón, Florcita Motuda, como la conocen, o Pamela Giles, que son del Partido Humanista. ¿Cuál es su aporte en el Congreso? A ver, es que hay varias preguntas. En primer lugar, en el Frente Amplio creo que no hay nadie que ha metido las manos irregularmente en nada. Está bien, pero el personalismo... Bueno, está bien, pero eso es un primer punto, ¿Sí? porque me tocaba que te dice que no pasa esto en el Frente Amplio. De hecho, formamos el Frente Amplio dejando explícitamente afuera a cualquiera que hubiera estado involucrado en situaciones como Soquimich, Penta y tantas otras, aun cuando algunos pidieron participar. Primera cuestión. Segunda, ¿hay personalismo? Sí, hay personalismo. Laura Rodríguez, quien tú mencionabas, ya el año 91, escribió un libro sobre este tema que se llama El virus de altura, que muestra hasta qué punto a la gente cuando llega a ciertos cargos se le olvida, hay un punto en que es atacado con un virus y se le olvida cómo es que llegó a ese cargo fruto del proyecto conjunto y no por una brillantez iluminada individual. Lamentablemente eso pasa mucho. Y pasa también en el Frente Amplio, por supuesto que sí. Insisto, en la medida que la gente, te estoy pegando este micrófono, en la medida que la gente no vaya procesando su propia situación personal, caen esas cosas. Ahora, aportes creo que hay mucho. Pamela Giles es una mujer que ha hecho mucho aporte, una mujer muy valiente, muy coherente, que se ha comprometido siempre con el tema de los derechos humanos, que ha defendido el tema de los niños en forma implacable en la Comisión de Familia, con el tema de la adopción, con el tema de denunciar lo que ha pasado en Sename. Creo que ha sido un aporte muy grande. Quizá ella no habla en la sala, hay otros que hablan y no paran de hablar en la sala. Ella, su rol lo ha focalizado en las comisiones en que trabaja y lo ha hecho muy bien. Y el Flor Mutua creo que le aporta diversidad en un estilo muy distinto. Somos muy diferentes los dos, aunque somos amigos hace 40 años. Creo que con su aporte en la Comisión de Cultura particularmente, él muestra otra manera y otra faceta y muestra que no hay que ser un experto abogado de las élites para estar en el Parlamento, sino que el común de los ciudadanos puede hacerlo, como está Amaro Labra, que es cantante, como hay muchos médicos, kinesiólogos, ayer mismo me enteré que hay muchos veterinarios. Creo que esa diversidad es buena. Hay 92 diputados. Tiene mayor representatividad, dice usted. Es un Congreso, una Cámara de Diputados mucho más diversa la de hoy día. Hay más mujeres, hay más jóvenes, hay profesiones diversas, hay más gente de regiones. Creo que le hace bien esa diversidad porque representa al país real. ¿Sería un error retroceder en el número de parlamentarios entonces en ese mismo contexto? Sobre todo creo que es demagogia y populismo. No me vengan a decir que el país va a resolver su problema económico porque hay 30 diputados menos. Eso es una tontera. Y quienes lo dicen lo saben y apenas apagan las cámaras y tú estás en el pasillo con ellos, se ríen porque saben que es ridículo. Si realmente quieres ahorrar plata, vamos al sistema unicameral, que además sería mucho más eficiente. Si realmente quieres ahorrar plata, rebuscamos el ridículo presupuesto bélico que tenemos en nuestro país, las pensiones que tenemos para los militares. Si queremos realmente priorizar, prioricemos la salud, la educación, y no me digan que eso se logra reduciendo 30 diputados. El número de diputados actual permite que haya una representación de la diversidad del país y eso es bueno para la democracia. Diputado, usted con la experiencia, con lo que ha vivido, ¿cree que el Frente Amplio tiene todavía proyección o puede que en algún minuto
ante los personalismos que puedan ocurrir, termine el Partido Humanista también tomando sus maletas y marchando. Nos ha pasado varias veces, ¿eh? La verdad que nos pasó con la Concertación, luego con el Juntos Podemos, de algún Por eso modo. le pregunto. Sí, está bien la pregunta. Yo creo que nada garantiza que el Frente Amplio continúe por los siglos de los siglos. Esto depende de cómo se enfoque el proyecto. Creo que es muy fácil, una vez que se llega a ciertos espacios, como el Congreso y otros, terminar como acomodándose a esos espacios y pensar únicamente en cómo acrecientas tus cupos, tus espacios de poder, más diputados, más alcaldes, más concejales. Creo que perder el vínculo con el territorio, con la realidad social, es el mayor de los peligros que se tiene cuando entras a los espacios institucionales. Y desde ese punto de vista para nosotros es fundamental mantener este cable a tierra. Creo que si el Frente Amplio lo mantiene activo, es decir, si nuestra prioridad es el fortalecimiento territorial, el vínculo con los movimientos sociales, apuntar a fortalecer la organización y la movilización social, entendiendo que es desde ahí de donde se producen los cambios y no desde una ley o el artículo de una ley, entendiendo que tenemos que ponernos al lado y al servicio de esos movimientos sociales. Pero es una concepción que tenemos nosotros y que no tienen necesariamente todos. Revolución Por lo tanto, democrática. es un debate que está abierto. Yo creo que cuando algunos ponen demasiadas veces en el titular la palabra gobernabilidad, confunden las prioridades. Yo creo que la prioridad es organización social, movilización social, espacio de los movimientos sociales para ser los protagonistas fundamentales. ¿Y Revolución Democrática, diputado? Yo creo que en Revolución Democrática hay distintas tendencias o miradas y hay un debate interno que no me cabe duda que se está dando. Pero en términos generales, Revolución Democrática está muy comprometida con el Frente Amplio. Hemos tenido discusiones, diferentes miradas. Viene un congreso, ahora estamos ya en una etapa de este congreso del Frente Amplio. Yo creo que es muy importante. Primero se lo quería hacer solamente para cuestiones organizativas, casi de organigrama. Nosotros los humanistas nos opusimos a eso, discutimos mucho y afortunadamente ganó la tesis nuestra, que es que sea un congreso para discutir temas más de fondo. ¿Cuál es la dirección de este proyecto? ¿Para dónde vamos? La misma discusión que te decía que tuvimos originalmente con la Concertación. ¿Cuál es el sentido de construir el Frente Amplio? ¿Somos solo una alianza electoral? Para nosotros eso no es suficiente. ¿Estamos solo para llegar al gobierno y reemplazar a los que están hoy día, pero mantener un sistema? Eso no es de interés para nosotros. O estamos por una palabra que a algunos todavía les produce escalofrío, pero que para nosotros es relevante, por producir una revolución, pero una revolución no violenta. La revolución no tiene por qué estar asociada a los litros de sangre, tiene que ver con transformaciones profundas y estructurales. Ese es el sentido de nuestra acción. ¿Le gustaría que más jóvenes fueran humanistas, que fueran parte del Partido Humanista? ¿Por qué cree que el Partido Humanista, lo defino yo, usted no se ha definido, pero usted es un romántico de la política, de esa política, ¿por qué cree que jóvenes no sintonizan, por ejemplo, con lo que usted dice? ¿Por qué cree que los jóvenes, porque hay jóvenes que evidentemente tienen un rechazo hacia la derecha y se pasan a otros partidos, y por qué no al Partido Humanista, que uno puede leer? Yo lo invito en las páginas web, incluso de ustedes mismos, están casi su filosofía. ¿Por qué? Porque somos ucrónicos. Ya. Y esa palabra complicada significa quizás somos de otro tiempo. De otro tiempo. Quizás hoy día no es el momento del humanismo. Silo en un momento dijo, cuando se cumplieron 30 años de su primera arenga pública, dijo, hemos fracasado. Y entonces dijo, un fracasado, en fin, La Segunda y otros diarios apuntaron con el dedo. No, hemos fracasado en el sentido de que es el antihumanismo el que está avanzando. Y por lo tanto el humanismo sigue siendo un proyecto abierto. La frase era más larga. Hemos fracasado, pero insistimos. Insistimos porque volamos en las alas de un pájaro llamado intento. Este es un intento que no se mide por el resultado de corto plazo, por el éxito de corto plazo. Se mide porque uno cree que es el proyecto correcto. Construir una sociedad más humana, construir una sociedad en que el ser humano sea el valor central. Eso lo dicen muchos, pero lo practican pocos. Una sociedad en que la salud y la educación sean las principales prioridades y eso reordene todas las prioridades, todo lo que es el presupuesto nacional. Ahora, dicho esto, de todas maneras sí estamos creciendo. El Partido Humanista ha tenido un gran desarrollo en el último tiempo. Se ha sumado mucha gente en las mismas comunas en que estoy yo como diputado. Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, aprovechemos para pasar el aviso, y Lo Barnechea.
hemos ido sumando gente, se han ido formando lo que nosotros llamamos los equipos de base. Ese es el modo en que nos organizamos. Se han ido sumando muchísimos, deben haber más de 150 nuevos equipos de base en todo el país. Eso es una buena señal. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué dije que somos ucrónicos? ¿Por qué dije que no somos esta época? Porque esta es una época profundamente individualista. Esta es una época que generó una fragmentación social muy profunda, en la cual se instaló el preocúpate de tu vida y arréglatelas por ti mismo. El neoliberalismo no solo ganó en términos económicos, sobre todo esta fue una guerra cultural. ¿Y usted cree que los ganó. políticos actuales están en son el fiel reflejo de ello, el personalismo? No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda que hoy día lo que prima y que cruza a toda la sociedad es ese individualismo. Ahora, por supuesto que hay mucha gente muy buena y mucha gente que está entendiendo la importancia de lo colectivo, de lo comunitario. Yo me voy encontrando en el Congreso con diputadas y diputados de otros partidos de colores a veces muy diferentes, pero que han ido captando que es necesario un cambio profundo de dirección mental, de ir hacia lo conjunto, de ir hacia lo solidario. La gente, la base social es muy solidaria. De hecho, a mí me ha pasado en las campañas cuando me ha tocado ser candidato presidencial, sobre todo ver que por un lado aparece lo peor del ser humano con el abuso en todos lados, en todas las regiones hay empresas o instituciones, organizaciones que abusan a la gente, pero también está lo mejor del ser humano. Está la gente que es solidaria, la gente anónima que se ayuda, que se organiza, que se protege, que en los momentos difíciles aparece. Entonces, yo tengo una visión pesimista en el corto plazo, pero muy optimista en la mirada de largo plazo. Yo creo que la gente, el ser humano siempre va encontrando los caminos para abrirse futuro. Y para ir cerrando, ¿cómo le gustaría el día que usted se retire? Se retire dicen que de repente el que nace chicharra muere cantando, pero el día que usted se retire, ¿cómo le gustaría mirar hacia atrás y que lo recuerden a ese que micro toma Tomás, ese candidato presidencial, que perdió candidaturas también, no solo a presidenciales, sino en su minuto pretendió ser parlamentario, pretendió ser alcalde? ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Y lo veo que se emociona. Para mí, sí, porque me tocas algo muy profundo. Yo me sumé al humanismo a los 15 años y me sumé como mucha otra gente que a esa edad siente que vivimos en un mundo profundamente injusto y lo quiere cambiar. Y me pasó lo que le pasa a muchos. Apareció un tío que me golpeó el hombro y me dijo, ya se te va a pasar, ya se te va a pasar. No se me pasó. Ahora estoy medio pelado, canas, no se me pasó y a mucha gente no se le pasa, no solo a mí, a mucha gente no se le pasa. Entonces yo aspiro a que cuando yo me vaya de este mundo, esté un poco mejor este mundo que cuando llegué. Creo que si uno avanza en esa dirección, la vida ha tenido sentido. ¿Y qué le diría a algún joven, y con esto termino, respecto a la vida política? Porque muchas veces es dura, hay exposición de la familia, exposiciones personales y peleas con los mismos suyos. ¿Qué le diría? Yo le diría que no hay nada más importante en la vida que contribuir a que este mundo sea un poco mejor, a que este mundo sea un poco más justo, a que la gente pueda vivir su vida que se vive una sola vez. Habrán otros que creen en la reencarnación, yo creo que se vive una vez. Y que si se vive una vez, cada uno se merece tener una buena vida. Y que comprometerse a contribuir a esa mejor vida para todos es lo mejor que uno puede hacer. Tomás Hirsch, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes lo escuchaban, diputado, miembro del Frente Amplio, del Partido Humanista, evidentemente, nos contaba parte de lo que ha sido su experiencia en un recuento de 35 años del Partido Humanista en Chile.